Cuando la luz se enciende, la Biblia Dale, armado otra vez, dale. programa. Vamos a entrar. Estoy concentrado. Se ríe ahora. Bienvenidos a este canal que hemos decidido llamar Luz, Biblia, acción. porque cuando la luz se enciende, la Biblia habla y tu vida cambia. Hoy estamos en un nuevo episodio, el episodio número 2. Tenemos acá con mis hermanos un tema interesante que vamos a hablar. Vamos a primero a dar la bienvenida. Tengo a mi izquierda al hermano Yamil. Hola gente, bueno, muchas gracias por hacer clic en este video. Y como dice mi hermano, hoy tenemos un programa hermoso, quédate hasta el final, que hay palabra de Dios para tu vida. Y a mi derecha tenemos al hermano Damián. Buenas tardes para todos. Episodio número 2 de este hermoso programa. Hoy vamos a hablar de el hombre que cambió todo, el hombre que cambió la historia. Hoy vamos a hablar de Jesús de Nazaret. ¿Mito o realidad? Y es un tema interesante que a la gente le va a gustar. Yo creo que todos se preguntan, ¿qué fuente hay? ¿Qué tan real es Jesús? Y hoy vamos a tocar un poquito de eso. Hombre que también cambió y transformó las vidas, nuestras vidas. Totalmente. Ha cambiado y ha transformado nuestras vidas. Pero es como decía el hermano, ¿no? Todos en un momento nos preguntamos si es un mito, si es verdad, si existió. ¿Jesús existe? Esa es una gran pregunta. ¿Dios existe? Son buenas preguntas que debemos hacer. ¿Quién alguna vez no se hizo esa pregunta? Y hoy vamos a tocar, si vamos a buscar en la historia, vamos a hablar un poco de arqueología, fuentes literarias por fuera de la Biblia, y alguno que otro dato que a la gente le va a interesar, para demostrar la veracidad de este Jesús y juntos poder buscar y aprender qué tan real es este Jesús que nosotros anunciamos. Totalmente, porque Jesús no es solo una figura religiosa o no es algo que nosotros podemos decir sí existió y nada más. Hay fuente, hay Historia que la respalda. Totalmente, hay historia, hay realmente fuentes muy verídicas que comprueban que Jesús existió. Que Jesús es verdadero. Totalmente. Y más que nada en nuestras vidas, ¿ven? Sobre todo en nuestras vidas. Amén. Sobre todo en nuestras vidas. Y bueno, vamos a ir metiéndonos en el tema que queremos ir desarrollando, que queremos hablar hoy. Porque la gente te dice, bueno, hablame de Jesús, pero no me hables de la Biblia. Porque es fácil, ¿no?, querer comprobar a Jesús con la Biblia, pero hoy vamos a buscar en la historia. Mira, yo te traje hoy un dato sobre fuentes históricas de Jesús. Gente no cristiana que escribió sobre Jesús. Una fuente por fuera de la Biblia. Y por ejemplo tenés al historiador judío Flavio Josefo, que escribió en su carta, en su libro Antigüedades Judías, escribió sobre Jesús. Y vos ahí podés buscarlo en internet y comprobar que este hombre judío que vivió alrededor del año 70 después de Cristo, presenció la destrucción del segundo templo, escribió sobre Jesús. Escribió sobre Jesús y sobre sus seguidores, comprobando que la historicidad de Jesús es real. Es una de las fuentes más claras que hay en la historia, ¿no? Es algo que nos deja a nosotros claramente que Jesús existió, que Jesús es real. También tenemos otra fuente histórica de otro historiador romano, un historiador romano, dice que confirma la existencia de Cristo y su ejecución bajo el mandato de Poncio Pilato. El nombre de este historiador es Tácito, muy conocido, muy conocido. Tremendo, otra fuente muy clara también. Pero la Biblia también nos presenta a este personaje, ¿no?, mítico. Lo ubica en un tiempo real y en espacio real, ¿no? Claro, la Biblia es comprobable. Totalmente. La Biblia no es un cuento de hadas, no es como Pinocho, que nosotros decimos, claro, Pinocho existe porque lo dice el cuento de Pinocho. No, la Biblia tiene lugares que son comprobables: Jerusalén, Corintio, totalmente, Éfeso, Egipto, sí. Ciudades que se pueden comprobar, lugares que se pueden comprobar, que tienen existencia real, geográfica. Hoy mismo escuchamos de guerras en donde en Israel
donde también la historia de Jesucristo fue vivida. Tenemos una evidencia clara que la Biblia dice en Juan, por allá en el Evangelio de Juan, el verbo se hizo carne, ¿no? Aquello que era, ¿no? Aquello que era la palabra, ¿no? El logo, eso se hizo carne. O sea, Y habitó entre nosotros, dice. Totalmente, o sea que es real. Es real. Y como estamos diciendo, la Biblia es verídica. La Biblia es la fuente más real que tenemos. Pero presentamos estos por afuera de la Biblia, ¿no? ¿Cómo era? Claudio Josefo. Flavio Josefo, Flavio Josefo. Tácito, y tenemos otra más. Tenemos a Plinio el Joven, Hay muchos, sí. un gobernador romano. En el 112 después de Cristo escribe sobre la rápida propagación de los cristianos. Es más, escribe que se reúnen el domingo, escribe que no eran aceptados, que eran perseguidos, y hay muchas fuentes más que uno puede buscar. La gente, esta fuente puede ir a consultarla en internet y ver que son reales, son fuentes reales. Totalmente. Yo lo que puedo ver hoy en esta generación es que tenemos mucha información, pero es la generación que está más desinformada. Tenemos mucha información y pocas, tal vez, respuestas. Tenemos muchas preguntas. Sí, también. Todo joven, toda persona tiene muchas preguntas acerca de Jesucristo. Una vez me preguntaron, un compañero en el trabajo y me dijo, ¿y cómo sabe que es real? ¿Cómo sabe que existió? Y eso es lo que la gente, como decís vos, ¿no? Es lo que la gente está buscando, una respuesta. ¿Por qué? Porque hablamos de un Jesucristo que no lo podemos ver, que no lo podemos No es tangible, ¿no? palpar, que no es tangible, pero es un Jesucristo que lo sentimos dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida. Pero la gente hoy busca algo que se pueda ver, algo que se pueda tocar. Hoy las personas están en busca de eso, algo que se pueda ver, algo que pueda ver y que sea, entre comillas, real. Porque Jesucristo es real. Vive, mora en nuestros corazones, transformó nuestras vidas, pero hoy no lo vemos, pero habita entre nosotros, habita en el corazón de cada uno, de cada persona que lo ha recibido. Y es impresionante porque en esta sociedad hoy en día, gente que niega a Jesús, gente que se considera atea, gente que no cree en Dios, vive en una sociedad diseñada por Jesús. Porque la ética, la moral que se vive hoy en día, derechos que tenemos hoy en día, han sido inspirados y fomentados por la enseñanza de Jesucristo. Claro, porque no hay solo evidencia histórica, sino que cambió la cultura. Cambió la cultura, es el hombre que partió la historia. Totalmente. ¿Cuánta gente famosa, cuántos líderes religiosos han existido y no ha cambiado la historia? Pero Jesús partió la historia al medio, antes de Cristo y después de Cristo. Totalmente. Y ha sido tan revolucionario que hoy vivimos en una sociedad con sus principios, con sus bases. Incluso siendo el más ateo, vivís en una sociedad que Jesús ha diseñado. Totalmente. Vemos- ¿Podemos hablar un poquito de esos puntos? Jesús que cambió la cultura. Totalmente, justamente iba a ir a eso. Vemos que antes de que Jesucristo venga a esta tierra, podemos ver que la mujer no tenía dignidad, que la mujer era una persona que, por así era decirlo, valorada, no era valorada, era, por así decirlo, una persona que solamente respiraba, que no tenía voto, que no tenía opinión, que no tenía tal vez sentimientos. Pero vemos que Jesucristo... Era como invisible. Exacto, pero Jesucristo es quien le da el lugar y el valor a la mujer. Es Jesucristo quien, cuando aquella mujer que iba a ser apedreada, fue Jesucristo quien frenó las manos de todos aquellos que tenían una piedra y les preguntó: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Fue Jesucristo quien defendió primeramente a la mujer. Y hoy se considera que la Biblia es machista, comentarios de que la Biblia es machista, pero Jesús pone a la mujer en el lugar que Dios le dio, en el lugar de que el hombre la debe de cuidar, que el hombre la debe de sustentar, que debe tratarla como brazo frágil. Porque hay mucha enseñanza en la Biblia, Claro. sobre el matrimonio, sobre cómo tratar a la mujer.
Hay mucha enseñanza que hoy nosotros la podemos ver y la podemos tomar para nosotros, ¿no? Y podemos descartar eso que dicen, que la Biblia es machista. Claro, para comprobar que la Biblia no es machista, tenés que acercarte a la Biblia. Totalmente. Y leerla y fijarte que verdaderamente Jesús puso el principio que hoy tenemos como normal, que es la dignidad por igual. Antes se creía que el hombre era superior a la mujer, que el hombre era más valeroso que la mujer. Pero Jesús dijo que ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer, sino que todos somos lo mismo en Cristo Jesús. Es Jesús quien pone a la mujer a la altura de que para lo que lo formó, Claro. a la par del hombre, siendo una sola carne. Y no solo eso, porque también los niños en aquel tiempo eran descartados también, ¿no? Los niños eran como un personaje secundario y hasta terciario, que también eran simplemente niños, eran dejados a un costado. Sí, eran descartados. Pero fue Jesucristo quien dijo, dejen los niños venir a mí. Fue Jesucristo quien le abrió los brazos a esos niños, quien le dio el valor, quien los abrazó. Tremendo. El verdadero hombre que partió la historia, ¿no? Claro, porque hoy los niños es lo más valioso en nuestras vidas, los hogares, nuestros hijos, los derechos de los niños, el jardín, cómo trata de ayudarlos, la escuela pública, cómo se le ha dado el valor que antes no tenían los niños. Y eso lo hizo Jesús, porque fíjate cuando le preguntan a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús va y toma a un niño, porque toma lo más bajo de esa sociedad, toma lo más menospreciado de ese tiempo. Claro, para mostrarlo. No tenían valor, y más aún si eras una niña, aún incluso menos. Pero Jesús cambia totalmente y le da el valor y dice, Él es el mayor en el reino de los cielos. Y deben de ser como niños para entrar al reino de los cielos. Tremendo, porque le enseña también a sus discípulos, porque ellos estaban en esa cultura, ¿no? Claro. En eso de... Ellos mismos eran Claro. quien, cuando se acercaban los niños, Lo quien le descartaban. ponían un freno, no se acerquen, no molesten. Claro. Y hoy mismo vemos que los niños, a los padres, a los adultos o a cualquier persona que se cruza por la calle, un niño le molesta. Y es lo más hermoso y lo más valioso que existe, los niños, porque esa persona va a crecer y si vivimos enseñándoles, vivimos transmitiéndoles eso, ese rechazo, ese vos no servís. Los niños crecen con eso, se forman con eso y cuando crecen van a decir yo no sirvo, Tremendo. soy rechazado, nadie me quiere. ¿Qué es lo que hoy en la sociedad vivimos? Es lo que hoy pasa, que muchas personas, jóvenes, adultos Crecen también, con eso. crecen con eso y dicen y expresan, yo no sirvo para nada. Totalmente. Y hay otro puntito en el que cambió la historia, la cultura, el perdón. Sí, el Señor mete muchos valores que para ese tiempo eran imagen de debilidad. Tremendo. El perdón, la humildad, el servicio. Todo era algo que no, como que no lo tomaban. Como que todo quería buscar ser el más fuerte, el más valorado, ¿no? Y pedir perdón o servir a otro era como que no tenía valor. Como dijo Yamil hace un ratito, mayor es el que sirve. Hay una historia en la Biblia que relata que Jesucristo fue quien dejó el lugar de Señor, dejó el lugar de Maestro y se arrodilló a lavar los pies de sus discípulos. Tomó el lugar de siervo, tomó el lugar de la servidumbre, el lugar más bajo dentro de un hogar y lo exaltó. Más humillante, claro. Lo más humillante, la persona que lavaba los pies sucios de las personas que llegaban a cada hogar. Fue Jesucristo quien le dio valor. Claro. Porque cuando vemos en la calle, cuando vemos a un familiar que está golpeado, que está caído, herido por la vida, por los sentimientos, por cosas que viven diariamente, Jesucristo es quien enseña que hay que abrazar a esas personas, Totalmente. que hay que restaurar a esas personas,
Y él lo dijo, mayor es el que sirve. Así como yo lo he hecho, ustedes deben de hacer. Tremendo, porque Jesús le dio vuelta a la mesa. Para entender, yo creo que debemos meternos en ese tiempo, ¿no? Claro. Debemos trasladarnos nosotros a ese tiempo, a esa cultura, a lo que vivían ellos, ¿no? Porque si no, obvio que nunca vamos a entender realmente el valor que Jesús le estaba mostrando. Sí, hoy nosotros escuchamos la enseñanza de Jesús y decís, bueno, algo normal. Claro. Pero en el momento que fue dicha esa enseñanza, no era algo normal. Tremendo impacto. Imagínate una sociedad donde todo se imponía a la fuerza, el más fuerte era el que mandaba, donde la mujer y el niño no valían nada, donde servían los esclavos, donde perdonar era mirado como símbolo de debilidad. Y llega este hombre que va a cambiar la historia y dice, los niños valen más que todos, la mujer es igual que el hombre, el que sirve es el mayor. Tremendo. Da vuelta a todo. Le cambia toda la conversación. Y no solo esto es antes, sino que hoy Jesús sigue cambiando conversaciones. Hoy ¿no? Jesús sigue transformando vidas. Hoy vemos personas que anteriormente su manera de expresar, su manera de vivir era llevarse el mundo por delante. Y hoy vemos personas mansas, humildes, con la gracia del Señor. Tremendo. Tenemos otro punto, el que cambió la civilización. ¿Podemos hablar un poquito de eso? Y eso también es algo que por ahí las personas no tenemos mucho en cuenta, que hoy muchos de los servicios y de cosas que disfrutamos han nacido también de un corazón transformado por Jesús. Los primeros hospitales, escuelas, derechos humanos. Muchísimas cosas inspiradas por un corazón que ha sido cambiado por Jesús. Totalmente. Vemos cuando ocurre algún accidente, vemos una cruz roja siempre. Y la cruz roja fue inspirada en el mandato del buen samaritano, en aquella persona que sirve, en aquella persona aquel que está caído, herido, golpeado, lastimado. Vemos que el buen samaritano fue aquel quien extendió su mano. Claro, y seguramente había tenido un encuentro con Jesús. Claro, eso los hospitales. Porque hubo otros que pasaron, ¿no? La historia que cuenta Dami, que pasaron pero no ayudaron a ese que estaba tirado ahí, ¿no? Claro. Pero el samaritano pasó y tuvo compasión, ¿no? Y le extendió la mano y lo ayudó, pero seguramente tuvo un encuentro con Jesús para poder extenderle la mano, ¿no? Sí, totalmente. Y esa parábola también es un gran mensaje para nosotros, para la iglesia hoy en día. Porque lo que pasaron por alto donde estaba la necesidad, justamente era un fariseo y era un sacerdote, y un levita. Los líderes religiosos, la cara visible de la religión. Claro. Y ellos fueron los que no dieron la mano a la necesidad. Y hoy también Jesús nos llama a revertir eso y a que nosotros como iglesia seamos el samaritano. Eso es lo lindo, ¿no? que yo puedo ver. Que no solo es un llamado al de afuera, ¿no? Aquel que está perdido, aquel que no entiende, que no comprende de Jesús, sino un llamado a nosotros, la iglesia, Totalmente. al que cree. Por eso no es solo al que no cree, sino al que cree también, ¿no? Totalmente, porque el samaritano, entre samaritanos y judíos, no había una buena relación. No había química. No había química, no había fibra, pero fue el samaritano quien ayudó a ese judío. Pasaron judíos mismos, como comentaba Yamil, pasaron judíos y dieron vuelta a su rostro ante la necesidad. Pero fue el samaritano, aquel que era, por así decirlo, rival, enemigo de los judíos. Fue aquel que extendió su mano ante la necesidad. ¿Y cuántas veces nosotros damos vuelta el rostro o hacemos oídos sordos ante personas que piden auxilio? Porque muchas veces pasa de que nos hablan y nos comunican o nos hacen entender de alguna otra forma que necesitan ayuda. Tremendo. Pero o no nos damos cuenta o tal vez hacemos oídos sordos. Tremendo. Pero el samaritano fue quien
quien ayudó. Tremendo. Hay algo que por ahí nos salteamos y que es importante tocar, ¿no? La evidencia arqueológica. Es importante tocar eso porque vamos entrando en el tema, ¿no? De que Jesús mito o realidad. Claro. Vamos viendo evidencias históricas, vamos viendo cómo cambió la cultura, vamos tocando varios puntos, pero este es un punto importante, ¿no? Y tenemos algo ahí para leer, la evidencia arqueológica. ¿La tenía a mano vos? Tenemos, dice, la piedra de Pilato confirma la existencia del funcionario romano que ordenó la ejecución, dice. Eso está muy bueno, tener esas pruebas. Porque la gente se puede preguntar, ¿cómo sé yo que existió Poncio Pilato? ¿Cómo sé que existió Pedro? ¿Cómo sé que existió Claro. Pablo? ¿Cómo sé que existió Jesús? Y que vos creas o no que Jesús es el Hijo de Dios es una cosa, pero no se puede negar la existencia histórica de Cristo y sus seguidores y toda la gente que rodeaba el contexto de Cristo. Como por ejemplo acá Poncio Pilato, que se encuentra esta piedra que dice, ¿no? Poncio Pilato, que era gobernador de Roma. Tremendo, porque es así, ¿no? Porque nosotros podemos negar a Jesús, podemos tener dudas, pero lo que respalda mucho es la historia, ¿no? Y este punto, ¿no? La arqueología respalda mucho la existencia de Jesús, porque no es solo una historia que, no sé, como decía, ¿no? De Es un Pinocho, cuento. claro, no es algo así, hay mucha fuente verídica, mucho que respalda y que nos muestran que Jesús fue real, que existió y que no solo en ese tiempo, no solo murió, ¿no? Sino que sigue cambiando. Eso es a lo que queremos ir llevándolo, ¿no? Una persona que hace más de 2000 años cambió la civilización, cambió vidas, transformó corazones. Vemos que el día de hoy sigue haciéndolo. Tremendo. Y algo que también podía ver yo con esto es que cómo una persona muere a causa de una mentira. Vemos mártires que han sido asesinados defendiendo el Evangelio, defendiendo a Jesucristo, defendiendo su palabra. Y por una mentira voy a entregarme hacia a la muerte. ¿Qué es lo que Esa es otra evidencia clara, el nacimiento del cristianismo primitivo. Porque esa religión, si se puede llamar religión, no nace de la debilidad, nace en la persecución, nace con En lo 12 peor, apóstoles, claro. y 150 dice que estaban en el aposento alto y se propaga por todo el mundo. No es una religión que se impone a la fuerza, no es una religión política, no es una religión militar, es una creencia que nace de minoría. Claro. Y gente llena de miedo, que se escondía porque tenía miedo a que los maten, de un día para el otro salen Con un valor a tremendo, la calle ¿no? con un valor totalmente ¿Qué fue lo que impresionante. lo impulsaba? Claro, ¿No? Esa es la clara evidencia. ¿Qué era lo que los motivaba a que ellos salgan? Porque como decía, ¿no? En la primera iglesia primitiva, ¿no? Salió ahí Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicando el Evangelio, hicieron una mentira, como decís, bueno, ¿para qué lo va a hacer? claro, porque ¿Para qué se va a exponer, no? claro, porque en teoría, si Jesús no es real, Jesús no resucitó, Pedro sabría que está mintiendo. Exacto. Y los 12 apóstoles se tuvieron que poner de acuerdo, che, y si mentimos que Jesús resucitó. Claro. Por eso el nacimiento del cristianismo primitivo es una evidencia clara de la realidad de Jesús y la realidad de su resurrección. La tumba vacía. Porque frenar el cristianismo es tan fácil como encontrar el cuerpo de Jesús. Claro. Fíjate que en uno de los evangelios mandan a sellar la tumba, ponen a la seguridad de los soldados romanos Claro. y dicen no pierdan el cuerpo de vista, porque sus seguidores dicen que va a resucitar y se van a robar el cuerpo. Y la tumba estaba vacía. Si se hubiesen robado el cuerpo era tan fácil como ir a buscarlo y decir, no ves que mentira, acá está el cuerpo. Claro. Es tan fácil como eso, pero el cuerpo no está, Pero no es mito. no es mito.
es realidad. Es una realidad. Es una realidad. Algo que me gustaba mientras estudiaba, ¿no?, para este programa, que buscaba información, las cosas que nosotros consideramos reales hoy en día, que se enseñan en las escuelas, que la gente ni siquiera lo cuestiona, tienen mucha menos información y prueba Totalmente. que Jesús. Como por ejemplo, nosotros damos por hecho que Sócrates existió, que Platón existió, que muchísimos filósofos existieron, pero no hay pruebas históricas ni evidencia en tanta cantidad como hay sobre Jesús. Sumando Sócrates, Platón y demás filósofos, y de todas estas personas que nosotros damos por hecho que existen, y la gente da por hecho que Sócrates fue real, no llegan ni a 1000 copias. Y de la evidencia de Cristo, de los evangelios, de las cartas de Pablo, se supera las 24.000 copias antiguas, manuscritos antiguos. Porque no es que un día la Biblia se inventó de un día para el otro y aparecieron todos los libros juntos con 2 tapas. Claro. No, son evangelios escritos, y a temprana edad. El evangelio de Marcos, si mal no recuerdo, dicen que se escribió en el 65, 70 después de Cristo. 30 años después de su muerte. Ya estaba el evangelio, ya había copias que se enviaban de una iglesia a la otra, que datan de hace muchísimo tiempo. Es tremendo la información que hay, hermano. Cuando, como decía vos, ¿no?, cuando te ponía a investigar, a ver, es impresionante. Pero ¿por qué toda esa información, por qué todo lo que vemos que Jesucristo es real, muchas veces y muchas personas no lo creen y no confían? Que ante tanta información, ante tanta verdad, ante tantos estudios, Tanta información, ¿no? no creen en Jesucristo o no lo aceptan como una realidad o como una verdad, porque también Jesucristo es quien transforma vidas. Yo creo que es fundamental, que es como hablábamos hoy, necesitan meterse, ¿no? Necesitan tener un encuentro primeramente con Jesucristo, pero después meterse a ver y a buscar. Claro. Porque si no, es imposible. Es imposible. Obvio que Jesucristo es el que va a cambiar y va a transformar a la persona, ¿no? Pero siempre va a llegar ese momento que se va a preguntar. Yo creo que nosotros nos hemos preguntado, che, ¿es verdad que lo que estoy creyendo? ¿No? Es verdad que, porque también podemos ver que hay muchas religiones, ¿no? ¿Y por qué no un testigo de Jehová no puede ser la verdad, no? Claro, uno tiene que preguntarse, vos tenés que saber por qué sos Claro. cristiano. ¿Por qué soy cristiano y no judío? ¿Por qué soy cristiano y no musulmán? Mormón, sí. Uno tiene que buscar la verdad. Porque nosotros no creemos en Jesús como un nene cree en un unicornio. Nosotros tenemos fundamento. Claro, una vez escuché que no es una fe ciega. No, claro. Tiene que ser una fe que realmente compruebe, ¿no? Porque la fe ciega no va ahí, como decís vos, ¿no? Como un niño y por ahí si es mentira. Claro. Y resultamos engañados. Es Claro. más, hoy la palabra fe se ha tergiversado de su significado real. Como que fe, digo, bueno, creo, bueno, lo manifiesto, bueno, confío que va a pasar. Pero la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Uno tiene que tener certeza y estar plenamente convencido. Claro. Y Dios nos dio razón también a nosotros. Es más, la palabra dice que nosotros tenemos un culto racional. Racional, totalmente. O sea que volvemos a eso, ¿no? A que no tengamos esa fe ciega, ¿no? Que realmente racionemos, ¿no? Lo que vamos, lo que estamos, en donde estamos, ¿no? Aquel que cree y aquel que no cree, que busque información, que realmente se meta, ¿no?, en el tema para ver que Jesús cambia a personas. ¿Y cómo podemos conocer a Jesucristo? ¿Cómo podemos saber que es real? Y metiéndonos en su palabra, Es la buscando única manera. en su palabra, preguntándole al mismo que tiene la respuesta. Señor, Jesús, Dios,
Él es real, Él se va a manifestar a sus vidas y se va a hacer real. Totalmente. Bueno, la Biblia nos muestra muchos personajes que han sido transformados y su corazón ha sido cambiado, ¿no? Y podemos ver uno, Zaqueo, por ejemplo, como hablábamos en el En episodio, el episodio anterior, pasado ¿no? hablamos de saqueo. Zaqueo. Ya si quieren, se terminan de ver Ahí lo pueden ver. y se van al episodio 1. Y me parece que es el momento exacto para recordar a la gente que nos está mirando que se suscriban, por favor, que dejen su me gusta y que si quieren comentar qué parte les gustó más, pueden comentar qué aprendieron que no sabían, pueden hacer sus críticas constructivas si quieren. Si tienen preguntas, pueden hacerlas. Pero mucha de la gente que nos vio el capítulo pasado no dejó el me gusta y nos ayudarían un montón suscribiéndose, dejando me gusta, compartiendo a otros más para que también puedan sumarse. Con su me gusta, con su comentario o compartiendo este video, la palabra de Dios se va a expandir, la palabra de Dios va a llegar a oídos que aún no han escuchado la palabra del Señor. Y también nos interesa, ¿no? Que nos digan, que nos comenten, corrijan esto, vean esto, porque nosotros somos nuevos, somos primerizos, recién el segundo programa, el segundo episodio y queremos seguir mejorando, Queremos mejorar. seguir creciendo y como decía mi hermano Damián, ¿no? Para que esto siga expandiéndose, para que la palabra siga llegando, vamos corrigiendo, vamos mejorando. Hemos recibido crítica constructiva, no le tengamos miedo a la palabra crítica porque es bueno. Totalmente. Nos han dicho, chicos, muy lindo el programa, podría mejorar el sonido y hoy estamos intentando. Chicos, estaba muy oscuro y hoy estamos intentando meterle más luz, así que estamos con los oídos abiertos. Sí, totalmente. Estamos para recibir y para mejorar. Así que seguimos entonces con esto. Hablamos de Zaqueo, que hablamos en el episodio anterior, que dijimos quién era, que compartías, ¿no? Otra persona que su vida ha sido transformada al haber conocido a Jesucristo fue la mujer que estaba en el pozo de agua. Tremendo. Aquella mujer samaritana que le dice al mismo Señor, Señor, ¿cómo vienes a hablarme? Entre judíos y samaritanos no nos hablamos. Jesús Amén. vino a buscar que las personas cambien. Totalmente. En los caminos del Señor, en las maniobras que vemos que Él hace, cómo se mueve, Él va en busca de la gente que nadie quiere. No va en busca de los más grandes cargos, no va en busca de los que tienen mejor economía, no va en busca de los mejores, sino que su agenda era buscar a lo peor de lo peor. Gente rota, ¿no? A los menospreciados. Gente rota, gente con enfermedades, leprosos que eran despreciados, gente pobre, traidores de la patria, los más viles pecadores. El Señor vino a hacer algo distinto. Totalmente. Por eso la Biblia nos muestra que hay muchos personajes. Pero también quiero decir que tenemos nuestra evidencia, ¿no? Eso Nosotros es lo mismos. más importante. Eso es muy, muy, muy importante porque la obra de Cristo no se quedó solamente en partir la historia a la mitad, cambiar la cultura, cambiar la sociedad, sino que tenés el testimonio interno y el testimonio de las personas. Porque hay gente que confiesa abiertamente, Cristo cambió mi vida. Personas adictas por muchos años a la droga, ¿no? Personas que andaban delinquiendo, ¿no? Personas que su familia totalmente rota, el matrimonio, ¿no? Totalmente destrozado, que manifiestan y confiesan que cuando tuvieron un encuentro con Jesucristo, ahí fue cuando cambió su vida. Y por eso decía, ¿no? Yo soy uno de esos, ¿no? Que destrozado, matrimonio roto, en las últimas. Pero el Señor me alcanzó y hoy estoy acá, ¿no? Y vos podés contar también lo tuyo, y vos podés contar lo tuyo, y somos evidencia de que Cristo es real, ¿no? Y no es mito. Y de que todavía sigue transformando vidas, de que no quedó en el pasado, de que no quedó en la historia, sino que hoy también transformó nuestras vidas y también puede transformar tu vida. Y eso es lo más maravilloso, ¿no? Porque quizás nuestros testimonios no sean los más sorprendentes, pero hay testimonios impresionantes que uno escucha, mujeres
vendían sus cuerpos, se vuelven a Cristo, cambian su vida totalmente, Tremendo. drogadictos, gente metida en pandillas, gente metida en el narcotráfico, gente metida en lo peor de lo peor. Vos decís, este no cambia más, este no sale de ahí, y su vida es transformada Tremendo. por este Cristo que lo cambia todo. Y es la prueba más clara que no es mito, sino que es realidad. Es una realidad. Es una realidad, y como decías vos, Dami, ¿no? Que hoy sigue y quiere, ¿no? Sigue y quiere seguir transformando vida, transformando corazones, porque eso es lo que vino él a hacer, ¿no? A buscar lo que se había perdido, ¿no? A buscar aquel que está roto, ¿no? Aquel que piensa que ya no hay oportunidad, que ya no tiene chances en la sociedad, ¿no? Porque hay mucha gente que hoy está de esa manera, se encuentra de esa manera, ya sin esperanza. Gente menospreciada que el Señor viene a rescatar y viene a salvar. Totalmente. Y ese es el mensaje que me encanta a mí, ¿no? Que hay esperanza, ¿no? En Cristo hay esperanza, siempre. Siempre hay cambio, hay solución, porque Él es verdad. Estamos hablando de este tema, ¿no? Mito o realidad. Y Él es realidad, Él es verdad, ¿no? Claro, Él es totalmente real. Y el testimonio está en las vidas, como venimos diciendo. Y algo que me gustaría también por ahí agregar es que el que cambia es Jesús. La religión no te cambia. No te va. La religión lo que te ofrece son normas, formas que pueden mejorar el aspecto por ahí superficial. Claro. Pero Cristo tiene una misión más importante, que Él quiere cambiar el corazón. Claro. Quiere cambiarte desde adentro hacia afuera. Claro, porque por ahí pensamos que ya el venir a la iglesia Lo es todo. Claro, ya estoy cumpliendo, como quien dice. Claro. Y no, nada que ver. Es como está diciendo, ¿no? Jesús te ofrece algo más. No es solo venir, algo superficial, ¿no? ¿Por qué? Porque también busca cambiar nuestro interior, nuestro corazón, lo que está dentro nuestro, porque la palabra dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, no es lo que está fuera del hombre, Claro. no es lo que vemos, no es lo que escuchamos, si bien sí puede contaminarnos, pero lo que realmente contamina al hombre son los deseos que están en nuestros corazones, son el odio, el rencor que guardamos hacia las personas. ¿Y eso dónde está? Afuera. Ahí tenemos en nuestra casa un vaso lleno de odio, lleno de rencor. No lo tenemos. El odio y el rencor están en nuestro corazón. Por eso el Señor viene a cambiar nuestro interior. Claro, porque es de la abundancia, de adentro de nuestro corazón lo que hay, ¿no? Es lo que contamina. O sea, nosotros mismos somos los que contaminamos todo. Totalmente. Por eso sí o sí, el único que cambia y transforma es Jesús, no es la iglesia. Claro. No es la religión. No es la La religión. religión es lo que te puede llegar a hacer, es hacerte parecer que andás correctamente. Te puede hacer caminar derecho, hablar mejor, Venir a la iglesia. pero la religión te ofrece una salvación por obras, que vos te ganes el cielo por tu conducta, pero eso es imposible. ¿Cuánta gente confundida de decir yo no hago nada malo? Claro, es imposible. Y como decían ustedes, el problema está en el corazón, por eso la palabra de Dios dice, yo daré mi espíritu y sacaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Por eso Dios quiere darte un nuevo corazón, porque por medio de la religión no podés conocer a Jesús. Jesús se conoce en una relación personal, porque Jesús está vivo. Tremendo. Y Él quiere una relación personal con vos y limpiarte por dentro, de lo más profundo de tu corazón. Hay un pasaje en la Biblia que dice, Jesús hablando con los fariseos, dice, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven hermosos, la religión. La religión te va a hacer por fuera verte hermoso, de caminar derechito con la mejor ropa, los mejores modales. Pero Jesús le dijo, por fuera están hermosos, pero por dentro está lleno de huesos y pudrición. ¿Qué quiere Jesús? Romper la puerta de ese sepulcro que está muerto y tomar ese muerto espiritual, ponerle un nuevo corazón y que ese muerto pase a ser vida.
Y sí, cuando andes derecho, cuando tu forma de hablar cambie, cuando tus hábitos cambien, cuando ya no tengas vicios, no sean por una religión, sino sea por el cambio interno que ocurrió en tu vida, que lo hizo Jesús. Por este hombre, ¿no? Claro. Por este personaje impresionante. Por eso damos gloria a Jesucristo, damos gloria a Dios y no a una religión, no a una persona, sino que todo es atribuido al Señor. Totalmente. Y el fin de este programa, ¿no?, que venimos hablando, mito o realidad, es que cuando vean, ¿no?, la gente que mire, que pueda llegar a entender que Jesús es verdad, ¿no? Claro. Que no es solo un mito o algo que escuché, no, es a lo que lo queremos llevar. Por eso la pregunta es, ¿qué hago con Jesús, no? ¿Qué hacemos con Jesús? Porque hoy nosotros estamos hablando, estamos mostrando fuentes verídicas, ¿no? Fuentes que realmente muestra la historia, muestra la arqueología, como decíamos, ¿no? La cultura. Historiadores Historiadores. que no eran cristianos, No eran siguieron creyentes, testimonio de Jesucristo. Claro, la gente que nos está escuchando tiene que tomar una decisión. Porque hay solamente dos opciones de esa pregunta. ¿Qué hago con Jesús? O lo acepto o lo rechazo. Porque Jesús te ofrece cosas. Totalmente. A todo aquel que está escuchando, a todo aquel que escucha el mensaje del Evangelio, que escucha del amor de Dios, de la obra de Jesús, vos tenés dos opciones. O lo aceptás o lo rechazás. Incluso ignorarlo es rechazo. Porque hay solamente dos opciones. Si Jesús es verdad, como estamos diciendo, y si lo que dijo Jesús es real, tenés solamente dos opciones. O lo aceptás o lo rechazás. Claro, no hay un punto medio. No, y hoy queremos invitarte a que aceptes a Jesucristo, a que creas y que confíes en el Señor Jesús. Porque Jesús te dice, vení a mí si estás cansado. ¿Qué haces con eso? Vení y sean salvos. ¿Qué haces con eso? Lo más maravilloso de esto es que Jesús no obliga. Claro. Jesús siempre invita, como decimos, vení, ¿no? Te hace el llamado, te busca, te da oportunidades. Hace poco compartía un video, ¿no? Y hablaba de la misericordia de Dios. Nunca se termina, ¿no? Se renueva cada mañana, dice su palabra. Totalmente, eso es lo que yo compartía, ¿no?, hace poquito, que es la misericordia de Dios que siempre nos invita, siempre nos llama. Y encima, porque vemos que podemos decir, bueno, pero ¿qué hago? ¿O qué necesito? ¿Qué requisito tengo para llegar a Jesucristo? Y la misma palabra del Señor dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Comprad sin dinero, no necesitas absolutamente nada para que el Señor entre a tu vida y a tu corazón. Solamente necesitas aceptarlo, reconocer que somos pecadores, reconocer que sos pecador y abrirle las puertas de tu corazón. Así como estás, puedes venir. Me gusta eso que decís que Jesús invita, y eso lo podemos ver en la palabra de Dios. Hay dos ejemplos cuando Jesús llama. El joven rico, primeramente Jesús le dice que lo siga, deja todo lo que tiene y sígueme. Y el joven miró toda la cantidad de bienes que tenía y dice que se entristeció mucho y no siguió a Jesús. Y después tenemos a Leví, que también al ser cobrador de impuestos, ellos también tenían sus ganancias, trabajaban para el Imperio Romano. Y Jesús le dijo, lo mismo que le dijo al joven rico, deja todo y sígueme. Y Leví dice que dejando todo se levantó y le siguió. Y eso es lo que hace Jesús con todo. Te hace la invitación. Tremendo. Después de todo lo que venimos hablando, ¿no?, podemos ver que algo queda claro. Y es que Jesús no es alguien que solo cambió la historia. Jesús es real, no es mito. Por eso Jesús es alguien que hoy
sigue cambiando personas. Y hoy te hace esta invitación. La Biblia lo dice así en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y la abre a la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y él conmigo, dice. Querido amigo, querida amiga, querido oyente, ese si alguno te incluye a vos también. Por eso no importa si venís creyendo hace años, si estás hace años, no importa. O si todavía estás buscando respuesta, quiero decirte que Jesús sigue llamando, Jesús sigue invitando, Jesús sigue transformando vidas. Y eso es lo que quiere hacer con tu vida, como lo hizo con la mía, como lo hizo con la de mis hermanos. Jesús sigue llamando. Y al final, la pregunta no es complicada. Y yo quiero hacértela. Y quiero ser claro. ¿Qué vas a hacer con Jesús hoy? ¿Qué vas a hacer con Él? Con este hombre que te venimos hablando. Con este hombre que partió la historia, que cambió cultura, que transforma gente. ¿Qué vas a hacer hoy con Él? La pregunta es clara y contundente. ¿Qué vas a hacer hoy con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Él? Por eso quiero recordarte y decirte que Él te está esperando. Él te llama. Quiero dejarte esta reflexión y este hermoso episodio que hemos tenido. Dios te está esperando. Dios te está invitando. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día y hoy es la oportunidad para tu vida. Si estuviste muchos años en la iglesia y todavía no comprendiste, quiero decirte que Jesús todavía también quiere invitarte, te está llamando. Y si estuviste apartado y alejado, también Jesús te está buscando, porque Él invita. Hemos llegado al final de este maravilloso episodio, Capítulo 2. Segundo capítulo de esta historia que comenzamos. Hermoso programa, estuvo lindo, me gustó, ¿te gustó? Estuvo hermoso. ¿Te gustó, Flaquito? Hermoso, me encantó. Me quedó más claro que Jesús. Soy más cristiano que antes. Soy más cristiano que antes. Ahora creo más que Jesucristo es verdadero. Me quedó más claro que no el mito. Muy buen tema. Para seguir profundizando, ¿no? Sí, hermoso. Y si te gustó a vos, amigo, amiga, te queremos decir que te suscribas, por favor, te lo pedimos que te suscribas, que dejes tu me gusta, que dejes tu like, tu comentario y que se lo compartas a alguno que todavía no está creyendo, que todavía está tambaleando la fe, o a alguien que dice que Jesús es un mito, se lo puedes pasar. Así que, sin más decir, nos alegra que nos hayan escuchado, que hayan llegado al final de este capítulo. Los saludamos y nos vemos en el próximo capítulo. Entonces,